Hoy en Izquierda y Derecho hablaremos de temas muy importantes relacionados con el derecho empresarial. Abarcaremos puntos clave y analizaremos a fondo algunos de sus conceptos. Además, argumentaremos ciertos aspectos desde nuestras vivencias personales. No se vayan, que esto comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy José Manuel Cortés y sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Izquierda y Derecho, un podcast dedicado a fines de aprendizaje en el que veremos con más precisión el tema del derecho dentro del ámbito empresarial. Sé que a veces la teoría debe ser un poco hostigosa, pero precisamente de eso nos encargaremos, de no hacerlo ver así, sino algo dinámica y entretenida. Por otro lado, estamos agradecidos mis compañeros y yo de poder traerles un nuevo episodio a su programa. Y bueno, el día de hoy daremos paso a un tema muy importante que es organizaciones civiles y pequeños comerciantes, en el cual estaremos mencionando algunos conceptos, leyes, artículos, citas, entre muchos más. Los temas que se abordarán a lo largo de este podcast son 3.1 Sociedades civiles, 3.1.1 Generalidades, 3.1.2 Marco legal, 3.2 Asociaciones civiles, 3.3 Sociedades de producción rural, 3.4 Pequeñas y medianas empresas PYME. Dicho esto, es hora de comenzar con nuestro podcast, sin antes recordarles también que nos ayudarían mucho suscribiéndose a su canal, dándonos un me gusta, comentando y compartiéndonos con los demás. Ahora sí, comencemos. Bien, comenzaremos presentando a nuestra primera compañera e invitada en este podcast. Ella es Bárbara, estudiante actual de la carrera de Administración. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar nuevamente en este podcast y al igual que mis compañeros les daré a conocer información sobre temas relevantes y referentes de nuestra asignatura de Derecho Empresarial. Gracias por sintonizarnos una vez más en este programa llamado Izquierda y Derecho. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. También se encuentra con nosotros Juan, que de igual forma es estudiante actual de la licenciatura en Administración. Bienvenido. Gracias por invitarme. Es un placer presentarme ante ustedes con un nuevo tema para inundar sus cabezas con más información. Sin más que decir, empezamos. Gracias a ti, nosotros igual estaremos pendientes a tus aportaciones a este podcast. Y bueno, yo también estaré dándoles a conocer algunos temas ya antes mencionados, para que esto quede un poco más nivelado. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante. Empezaremos con los temas 3.1 Sociedades civiles, 3.1.1 Generalidades, 3.1.2 Marco legal, que estará a cargo de nuestro compañero Juan Pablo. Adelante, por favor. Sociedades civiles. Es el contrato por el medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de un carácter económico, pero que no sustituya una especulación formal. Tal y como hemos observado, la sociedad civil nos menciona que es un medio por el cual se realiza un contrato privado entre un grupo de dos o más personas que tienen el fin de realizar una actividad. Un ejemplo de ese tipo de sociedad se vive en algunas comunidades en donde todos hacen manualidades artesanales con el fin de venderlos y obtener recursos económicos para ocuparlos en la reconstrucción de lugares importantes que se encuentran dentro de su comunidad. 3.1.1 Generalidades. El contrato debe quedar por escrito y en escritura pública cuando alguno de los socios transfiere bienes de sociedad. Esto nos menciona que nosotros al momento de redactar un contrato, este debe contar con ciertas características como título, cuerpo normativo, cierre, anexos, etc., con el fin de tener un respaldo al realizar una actividad y que ésta tenga derechos y obligaciones. Las aportaciones de los socios pueden consistir en una cantidad de dinero, obras o bienes o en su industria. Como fue anteriormente mencionado, todos los socios tienen la oportunidad de ayudar a su proyecto con trabajo laboral, bienes como lo son los transportes de maquinaria pesada, bodegas, etc. Al igual que pueden dar
el recurso financiero. La mayor parte de las personas tiene la oportunidad de ser ese tipo de sociedad civil al momento de emprender un pequeño proyecto, por ejemplo, la creación de un restaurante en donde se asociaron 3 personas, en donde en cada uno dio aportaciones. El primero aportó su local, la segunda persona aportó el recurso financiero y la tercera persona aportó su trabajo laboral. 3.1.2 Marco legal. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin ilícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Como podemos observar, el marco legal de la sociedad civil debe estar relacionada ante la Ley General Tributaria, y esta nos proporciona bases sobre las cuales determinan el alcance y la naturaleza de un proyecto. Por ejemplo, un ejemplo es un político, el cual se determina el alcance y la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, la fundación de un hospital o un centro educativo, el cual tiene como fin dar un mejor estatus social hacia la comunidad, que cuenta con el propósito de prosperar y que todos tengan la oportunidad de tener una mejor salud y un mejor sistema educativo. Bien, demos paso a los siguientes 2 temas que estarán a cargo de mi compañera Bárbara. Adelante, por favor. (3.2) Asociaciones civiles. Para empezar con el tema mencionaré lo siguiente. Es el contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial, es decir, cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley. Pérez 2022, página 37. En el párrafo anterior nos dice que una asociación civil es aquella donde varias personas se reúnen para poder hacer u obtener un fin común en el cual no pueden hacer actos de comercio, es decir, no realizarán la compraventa de artículos o cosas, sino van a comprar lo necesario para realizar un objetivo de dicha asociación. Un ejemplo es las cuotas que piden en las escuelas, conocidas como inscripciones, las cuales se aceptan y se dan a conocer mediante reuniones o por el consentimiento de la mayoría de los que integran el grupo. En este caso sería a la escuela en general. Podemos definir a la asociación civil como una persona jurídica integrada por un conjunto de individuos asociados para desarrollar alguna actividad sin fines de lucro que además sea considerada por el orden jurídico como de bien común, es decir, que además de beneficiar directamente a los asociados, beneficia a la comunidad en general. Calabro 2006, página 13. Como bien nos dice, este tipo de sociedades se diferencia de las otras precisamente en que su objetivo principal se enfoca más en ayudar o beneficiar tanto a socios como a la comunidad en general, pues este tipo de empresas se concentra más en el bien común. Algo importante que mencionar el autor es que este tipo de sociedades, además de ser considerada como una persona jurídica, se caracteriza principalmente por ser sin fines de lucro, es decir, que su objetivo no es generar ganancias, sino ayudar. Un ejemplo de esto puede ser las empresas que son colocadas específicamente en el beneficio de las personas, como por ejemplo en el ámbito de la salud se encuentra la Cruz Roja Mexicana. Para finalizar con este tema es importante mencionar el aspecto legal dentro de estas sociedades, es decir, las normas que la rigen, teniendo así lo siguiente. El conjunto de normas jurídicas que regulan a las asociaciones civiles, la jurisprudencia y la doctrina considerada finalidades de bien común a las siguientes actividades: salud pública, beneficencia y ayuda a grupos marginales, pobres o discapacitados, actividades científicas, educativas, culturales, ecológicas, políticas, deportivas, vecinales y de fomento. Calabro 2006, página 14.
Como bien se menciona anteriormente, este tipo de asociaciones que son de carácter civil no cuentan con fines respectivos de lucro, ya que se encuentran destinadas a beneficios o al bien común que éste pueda ser en conveniencia de los ciudadanos. Es por ello que el autor menciona que tanto la salud, la educación, la política, la cultura, el deporte, etcétera, son algunos de los ámbitos en los cuales se puede aplicar el término de asociación civil, pues estos mismos de alguna forma son aplicables y son actividades que están dentro de la cotidianidad de las personas, además de que con esto se ven ciertos sectores de la población afectados. 3.3 Sociedades de producción rural. Buenos días a todos. El día de hoy hablaré sobre el tema de sociedades de producción rural. Empezaremos definiendo qué es una sociedad de producción rural. Es una agrupación de personas que se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca y silvícola. Estas sociedades tendrán personalidad jurídica y se podrán constituir con un mínimo de 2 socios, es decir, 2 o más productores rurales, ejidos o ejidatarios, cuyo objetivo es coordinar acciones económicas productivas, asistencia mutua u otras no prohibidas por la ley, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social. Nos dice que la sociedad de producción rural es aquella a la cual un grupo de personas se dedica a la producción en zonas rurales, ya sea de agricultura, ganadería, pesca, etc., las cuales coordinan actividad económica productiva. A esta asociación le llegan apoyos y servicios con el cual las personas que estén en esta reciben y se benefician para emprender o desarrollar los proyectos que puedan tener en mente, para que ésta pueda tener un beneficio propio, la cual sería un mejoramiento para el campo y las personas que se dedican a este. ¿Cuáles son las formas de asociación rural o sociedades rurales que señala la ley agraria? La ley agraria contempla 4 tipos o grupos de sociedad rurales, a saber: 1. La unión de ejidos o comunidades. 2. Sociedad de producción rural. 3. Unión de sociedades de producción rural. 4. Asociación rural de interés colectivo. Nos dice que la ley agraria contempla 4 grupos de sociedades rurales, las cuales son unión de ejidos, sociedades de producción rural, unión de sociedades de producción rural y asociación rural de interés colectivo. Las 4 tienen como fin y como objetivo desarrollar las unidades productivas en el campo, las cuales se pueden llegar a suceder por programas agroindustriales, proyectos de productividad, ampliar y mejorar la comercialización de productos. Algunas características específicas de las sociedades rurales son: 1. Unión de ejidos y comunidades. Objetivos. Su objetivo comprenderá la coordinación de actividades productivas, prestación de servicios, asistencia mutua, comercialización y la constitución de empresas especializadas que apoyan el cumplimiento de su objeto, el aprovechamiento de sus recursos naturales o cualquier otro fin lícito. Se constituye con la unión de 2 o más ejidos o comunidades. De igual forma, un mismo ejido o comunidad tiene la posibilidad de formar parte de 2 o más uniones de ejidos o comunidades. Su dirección estará a cargo de un consejo de administración nombrado por asamblea, formado por el presidente, secretario, tesorero y vocales, previstos en sus estatutos, tanto propietarios como suplentes, y será el representante de la unión ante terceros, a cuyo efecto se requerirá por lo menos de las firmas mancomunadas de 2 de sus miembros. Nos dice que la unión de ejidos y comunidades es aquella a la cual se coordinan actividades productivas para la prestación de servicios, comercialización, y por tal motivo estas están especializadas al cumplimiento de sus objetivos, las cuales pueden tener servicios para poder emprender o desarrollar proyectos para una inversión. Esta unión nos dice que se constituye por 2 o más ejidos, la cual su dirección se conforma por un presidente, secretario, tesorero y vocales, y sus respectivos suplentes. Debe también constar con un consejo de vigilancia,
la cual se constituye por un presidente, secretario y vocal, por medio de un acuerdo en una asamblea, y esta debe de tener su inscripción en forma del acta constitutiva de la Unión. 2. Sociedad de producción rural. Tiene por objeto la coordinación de actividades productivas de asistencia mutua, de comercialización o bien realizar cualquier otro fin no prohibido por la ley. Se constituye con un mínimo de 2 socios, es decir, la unión de 2 o más productores rurales, ejidos, ejidatarios, colonos, comuneros o pequeños propietarios, es decir, pueden ser personas físicas o morales cuyo régimen de responsabilidad dentro de la sociedad puede ser ilimitada, limitada o suplementada. Régimen de responsabilidad limitada. Cada uno de los socios responde solidariamente de las obligaciones sociales y no se requerirá de aportación inicial al capital. Régimen de responsabilidad limitada. Los socios harán frente a las obligaciones de las asociaciones según lo que hayan aportado al capital. Régimen de responsabilidad suplementada. Los socios, además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las obligaciones sociales, subsidiariamente hasta por una cantidad, la cual en segundo caso será mayor de 2 tantos de su aportación inicial. Nos dice que la sociedad de producción, como habíamos comentado al inicio de este tema, es aquella la cual se coordina a las actividades productivas de comercialización y productividad para cualquier fin. Esta se constituye por un mínimo de 2 socios, ejidos o ejidatarios. Puede estar constituida por personas físicas o morales. Dentro de esta sociedad puede ser limitadas, ilimitadas o suplementarias. Nos dice que la responsabilidad limitada es aquella a la cual los respectivos socios tienen que responder a sus obligaciones y no se requiere aportación inicial al capital. En tanto a la responsabilidad limitada, esta hace que los socios estén obligados a las asociaciones que hayan aportado al capital. Dicha aportación debe ser 700 veces al salario mínimo. En cuanto a la responsabilidad, las aportaciones al capital deben ser a las obligaciones sociales por una cantidad mayor de 2 tantos de su aportación inicial. Esta aportación debe ser 350 veces al salario mínimo. Esta sociedad debe ser registrada mediante su inscripción de su acta constitutiva como sociedad de producción rural en el registro agrario. 3. Unión de sociedades de producción rural. 2 o más sociedades de producción rural podrán constituir este tipo de unión. Objetivo. Su objetivo es similar a la de sociedad rural, dado que la unión de sociedad para la producción rural también busca la coordinación de actividades productivas, comercializar o realizar otro fin no prohibido por la normatividad agraria. Se constituye con la asociación de 2 o más sociedades de producción rural. La inscripción del acta constitutiva se deberá incorporar en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de Comercio o en el Registro de Crédito Rural. Para llevar a cabo esta unión, se debe constituir por 2 o más sociedades de producción rural. El objetivo es que también llegan a buscar la coordinación de las actividades productivas y de comercialización o realización otro fin no prohibido por la normativa agraria. Esta se constituye por 2 o más sociedades de producción rural, igual como las anteriores. Debe de estar registrada ante una inscripción de acta constitutiva y se debe incorporar ante el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de Comercio o ante el Registro de Crédito Rural. 4. Asociación Rural de Interés Colectivo. Objetivo será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercialización o cualquier otra actividad económica. ¿Cómo se constituye? Se constituye con la participación de ejidos, comunidades, unión de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Esto nos dice que la asociación rural de interés colectivo es aquella la cual tiene como objetivo la integración de recursos humanos, técnicos y financieros para las industrias y el aprovechamiento de sistemas de comercialización o de actividades económicas, la cual esta debe estar constituida por ejidos, unión de ejidos, sociedad de producción rural o uniones de sociedades de producción rural,
De las anteriores sociedades que estamos viendo en este tema, al igual que las anteriores, debe estar registrada mediante su acta constitutiva. Bien, ahora demos paso al tema 3.4, pequeñas y medianas empresas, pymes, que les explicaré a continuación. Bien, 3.4, pequeñas y medianas empresas, pymes. Para empezar con este tema es importante mencionar el concepto de lo que son las pymes, teniendo así lo siguiente. Se entiende por pymes o pymes, acrónimo de pequeñas y medianas empresas, a las organizaciones con fines de lucro, es decir, emprendedoras que operan de manera independiente y poseen alta predominancia en el mercado, pero sin formar parte de los grandes capitales que lo dirigen. Dichos límites son, claro está, fijados de manera convencional por las jurisdicciones de los distintos países. Editorial de TC 2021. Para comprender lo antes explicado, es importante mencionar que las pymes son aquellas organizaciones que manifiestan ser de carácter emprendedor y con ello tienen como principal característica ser empresas con finalidad de utilidad, es decir, que de cierta forma son con fines de lucro, independientemente de su tamaño. Otra cualidad de este tipo de empresa es que son independientes y tienen cierto posicionamiento dentro del mercado. Esta es una gran ventaja, ya que de cierta manera logran tener reconocimiento a partir de sus actividades y con ello diversas ventas, pero estas mismas no pueden o no tienen la capacidad de poseer grandes capitales. Esto es establecido previamente por los distintos países y sus requerimientos que son de manera jurisdiccional. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de alimentos en un restaurante pequeño. También se tiene lo siguiente en cuanto a pymes. Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. Pérez y Gardey 2019. De acuerdo a esta definición se deja más en claro cómo es que se le denomina a las pymes, como empresas mercantiles, ya que se encuentran establecidas en lo que es el marco legal del país y estos mismos logran también constituirse como empresas dentro del industrial, teniendo como principal característica el recurso humano con el que se cuenta, pues como bien se dijo, a comparación de estas empresas o las que son de gran tamaño, las que son pymes, no cuentan con un personal variado o numeroso, además de que son sus respectivos ingresos se ven limitados a lo que se produce, ya que la empresa al ser pequeña o mediana determina ciertos alcances en cuanto a lo que desea producir y con ello también a lo que genera, es decir, sus ingresos. Por otra parte tenemos lo siguiente. Las pequeñas y medianas empresas actualmente se consideran el sector productivo más importante en muchas economías. Se puede decir que tanto en los países desarrollados como en el que están en proceso de crecimiento, este tipo de organización productiva es de significancia e importancia. De CINA 2008, página 25. En el anterior párrafo se explica un poco más a detalle cómo es como que lo que representan las pymes dentro de nuestra sociedad, ya que según la autora estas pequeñas y medianas empresas tienen cierto enfoque o mayor inclusión siendo el sector productivo de nuestro país y que de cierta forma mantiene relevancia en lo que son las economías. Cabe destacar que esto es independientemente del contexto en el que se estén desarrollando, ya que esto no puede verse tanto en países que son bien estructurados o como los que están en proceso, ya que consideran a las pymes como cierta ventaja dentro de su composición, pues como se dijo anteriormente, de alguna forma representan cierta importancia y dan muchos más beneficios, ya que pueden abrir posibilidades a muchas cosas, entre ellas el empleo y sobre todo las ventajas esperadas o las ventas esperadas. Pero bueno, dicho esto, daremos paso a las conclusiones generales en las que cada uno de los partícipes dará su aprendizaje, opinión y criterio acerca de los temas tratados en este podcast. Empecemos contigo, Juan Pablo, por favor. Conclusión. Cabe recalcar que las sociedades civiles solo incluyen organizaciones, las cuales tienen un propósito en común de ser un interés social, al igual que todos los contribuyentes deben tener en cuenta que deben realizar un contrato
para que al paso del tiempo no tengan problemas en su empresa. Para esto deben realizar un contrato que les proporcione derechos y obligaciones. Podemos determinar que la sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en común bienes como lo son bodegas, inmuebles, maquinaria, transporte, etc. Y otros tienen la posibilidad de agregar personal como lo son obreros, al igual que otros ponen sus recursos financieros. Al observar todo este documento, nos damos cuenta que una sociedad civil nos ofrece ventajas y desventajas. Llegando a este punto, nos ofrece la ventaja de una constitución más sencilla y económica, por las cuales las sociedades mercantiles, al no ser obligatorias mediante la escritura pública, capital mínimo o inscripción en el registro mercantil, salvo excepciones. Al igual cabe destacar que es una buena alternativa como medio ágil de colaboración entre distintas personas autónomas. Lo malo de las sociedades civiles es que tienen inconvenientes como lo son la responsabilidad ilimitada de los socios, los cuales hacen frente a las dudas de la sociedad contraídas con terceros. Por ejemplo, algunos no cuidan el material que se les otorga para el crecimiento de esta empresa. Tomando en cuenta lo anterior mencionado, se ha creado o sugerido varios casos de la inconformidad a personas por la falta de conocimientos al formar un proyecto entre un grupo de amigos, ya que solo hacen con palabras y no lo redactan en un acuerdo que sea un contrato legal y que cumpla con un acuerdo para que todos los participantes que lo conformen tengan la oportunidad de producir o transferir obligaciones y derechos. Un caso que sucedió en el municipio de Cuscatlán fue que un grupo de 3 personas decidieron emprender un negocio, el cual se trataba de una peluquería, en donde la primera persona puso el establecimiento, el cual era un local. La segunda persona puso su experiencia en ese trabajo laboral y contrató personal para que tuvieran un amplio establecimiento, y la tercera persona puso el recurso financiero para la compra de maquinarias como lo son sillas, peines y otros materiales para que el personal pudiera trabajar cómodamente. Todo marchaba bien, porque al paso del tiempo fueron teniendo una gran cantidad de clientes, y la ventaja fue que al haber mayor ganancias, la persona que ofreció el local quería que a él le tocara la mayor parte de las ganancias, ya que como en el lugar en que estaban ubicados, el precio de la rentabilidad de locales había aumentado a un 30% de lo que anteriormente, pero los demás no estaban de acuerdo con su opinión, y el problema fue que al inicio de emprender este proyecto no realizaron la formulación de un contrato en el cual redactaran el porcentaje que le tocaría a cada uno, y no resolvieron por adelantado todos los detalles relacionados con los acuerdos, términos y condiciones y trabajos. Entonces, cada uno de ellos decidieron ponerle fin a este proyecto, porque al no llegar a un acuerdo surgieron problemas. Se fueron a la quiebra y decidieron tener la necesidad de tomar caminos separados. Otro punto que cabe recalcar, que no se mencionó anteriormente, es que las sociedades civiles tienen la oportunidad de que pueden ser públicas o privadas, conforme al sistema o no. Respectivamente a esto es una personalidad jurídica, al igual que del mismo modo que a la creación de un proyecto, ese debe tener un objetivo lícito. Del mismo modo que a la creación de un proyecto, ese debe tener un objetivo lícito como norte, el cual debe ser de común interés para todos los socios, que a su vez se dividen en capitalistas, quienes aportan el dinero, o industrias, quienes llevan a cabo el trabajo. Antes de terminar este programa, quiero dar a conocer la diferencia entre una sociedad civil y una asociación civil, ya que esta no fue mencionada anteriormente, y la mayor parte de las personas, al no tener un conocimiento sobre este tema,
suelen confundirse y creer que es lo mismo. Para dar inicio, una sociedad civil es el contrato por el cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de un carácter económico, pero que no sustituya una especulación formal. Por ejemplo, la creación de colegios, de sindicatos, entre otros, y una asociación civil se basa en organizaciones privadas, las cuales deben contar con la presencia de una persona jurídica y que se caracterizan por no tener fines de lucro. Un ejemplo de ello es la Fundación Caritas, otro es el Centro de Estudios Legales y Sociedades, entre otros. Podemos decir que la diferencia entre la sociedad civil y la asociación civil es que la primera tiene un fin común lícito preponderantemente económico, mientras que la segunda en fines lucrativos. Cabe mencionar que ambas se encuentran totalmente regidas por el Código Civil Federal y el Código Civil Estatal de cada entidad federativa, pero en el caso de la sociedad civil está catalogada como una identidad que es con especulación comercial y espera una remuneración por sus servicios. Otra parte que se nos olvidó argumentar es que la sociedad civil desempeña una función fundamental como espacio de representación de los ciudadanos, que es común para la expresión de sus necesidades y aspiraciones. Gracias Juan Pablo por tu conclusión en este podcast. Seguimos con Bárbara. Adelante, por favor. Como conclusión y como hemos visto en este podcast, es que estos temas son muy importantes porque llegan a tener relación en nuestra vida cotidiana. Además de que tenemos conocimiento sobre los temas, el cual nos ayuda a comprender y por supuesto a conocer más sobre los temas abordados en este podcast. El tema es las organizaciones civiles y pequeños comerciantes. Hemos aprendido que las sociedades civiles son aquellas las cuales se emplea por dos o más personas. Estas tienen un objetivo, el cual generan ganancia con un beneficio lucrativo, la cual se debe de hacer por medio de un contrato. Por tal motivo contará con sus funciones, su porcentaje, sistema de su aportación, entre otras. Existen dos tipos que son ordinaria y responsable y limitada, las cuales pueden ser tanto públicas como privadas. Las ventajas que contiene esta sociedad es que son de manera sencilla y económica. Al igual nos puede adecuar para obtener un proyecto emprendedor. La sociedad civil nos dice que puede cobrar por servicios profesionales. Este caso sería un colegio de abogados, las cuales ellos ofrecen servicio a las personas para tener un beneficio para ambas personas. Por tal motivo, hemos visto que la sociedad civil es muy diferente a las asociaciones civiles, por lo cual esta no debe tener un fin económico, el cual no puede tener actos de comercio, solo deben de obtener su propósito u objetivo que se tenga. Un ejemplo de esto sería que dentro de una escuela se escoge un comité de padres de familia, el cual no tiene un fin económico, solo es un apoyo que se necesita para la escuela. Por tal motivo no se necesita un fin lucrativo. Otro tema que se abordó y a mi parecer uno de los temas que me interesó porque se manifiesta en mi vida es la sociedad de producción rural. Nos dice que son aquellas las cuales se genera un apoyo hacia sociedades con fin lucrativo, pero que van más dedicadas al ámbito de agricultura, pesca, ganadería, etc., el cual está conformada por 4 grupos que son la Unión de Ejidos, Sociedades de Producción Rural, Unión de Sociedades de Producción Rural y Asociación Rural de Interés Colectivo. En donde yo vivo, que es Santa María Coapán, es muy conocido que varias personas estén dedicadas al área laboral del campo, en especial en la agricultura.
la cual son pertenecientes a la unión de ejidos ejidatarios, el cual esta hace que cuenten con tierras ejidales y que lleguen proyectos para su propio beneficio. Hemos visto que dentro de esta sociedad se forma por ejidatarios, el cual cuenta con un comité, por tal motivo es presentada por personas morales. Como he dicho, esta sociedad es muy común dentro de la comunidad, el cual he visto que estas tierras pueden tener beneficios, ya que llegan apoyos para la siembra, el cual las personas invierten tanto su tiempo como monetariamente, porque cada reunión que llegan a tener deben de estar presentes, porque cada asamblea se llega a una conclusión. Estas personas que pertenecen a esta sociedad, los apoyos que llegan, como bien decía, lo ocupan para la siembra, el cual les da un beneficio económicamente, y le invierten y generan para comprar y vender. En los ejidos se llegan a asambleas, tanto para ver qué se puede hacer en esas tierras como para pagar cuotas, ya sea por servicios de prestación que dan esos ejidos. Estas sociedades es la que más está cerca a mi vida cotidiana y es muy común esta sociedad porque existen varias sociedades que se relacionan con esto. Otro tema que abarcamos en este podcast es pequeñas y medianas empresas. Este tema siempre ha sido muy interesante y como hemos visto en este podcast, hemos aprendido más sobre esto, el cual nos dice que las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como pymes, son organizaciones con fines de lucro, las cuales cuentan con empresas emprendedoras que son de manera independientes. Por tal motivo son muy conocidas en el mercado, las cuales cuentan con fin lucrativo y de utilidad. Estas empresas, por ser pequeñas y medianas, cuentan con un límite de registro de trabajadores e ingresos y egresos, a comparación de las grandes empresas que cuentan con un mayor número de personas, entre otras cosas. Las pymes en nuestra sociedad son muy conocidas, ya que, como bien lo dice, estas pequeñas y medianas empresas han ayudado a la economía de nuestras comunidades, porque hemos visto que ya se consideran pequeñas y medianas empresas. Por tal motivo, estas han beneficiado y son beneficiadas, ya que, como bien decía, son consideradas como motor de la economía, ya sea de una sociedad o comunidad, ya que pueden generar empleos. Por lo tanto, las pymes deben de contener ciertas características, tanto el número de empleados. Varios ejemplos de estas serían empresas pequeñas, que son los restaurantes pequeños, panaderías, cafeterías, transportes, construcciones y empresas dedicadas al textil, entre otras. Estos temas han sido muy interesantes, el cual hemos aprendido sobre las sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades de producción rural y pequeñas y medianas empresas, la cual estos temas tienen una cierta relación y por supuesto las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y las hemos conocido sin saber que serían sociedades o asociaciones e incluso pymes. Gracias Bárbara, gracias por estar presente en este podcast. Y bien, para cerrar este programa me gustaría dar una conclusión personal de manera general, englobando todo lo que se abordó en este preciso podcast. Bien, para poder concluir con este podcast es importante mencionar algunos aspectos que logré identificar a lo largo de los temas, ya que en esta ocasión el tema principal en el cual se abordó la indagación de distinta información fue las organizaciones civiles y pequeños comerciantes, y con ello pude relacionarlo a mi vida en muchos aspectos, entre ellos que conocidos o distintos vecinos mantienen de alguna forma cierta relevancia o pertenecen a las empresas de las que se hablaron en este preciso podcast, pues al ser comerciantes tienen como principal característica la venta de productos o servicios, y dentro del marco legal de las diferentes sociedades deberán de ser sujetas a la rendición de cuentas y seguimiento de sus respectivas actividades comerciales. Por otra parte, existen excepciones, por ejemplo, en las sociedades civiles son de carácter privado, así que no se logran nivelar a las que son mercantiles. Esto es muy común de ver hoy en día en nuestra sociedad. En particular, los temas me parecieron lo suficientemente interesantes, ya que me sirvieron para poder identificar elementos clave de mi día a día, e incluso aspectos que no notaba anteriormente. Por ejemplo, en el primer tema, que fueron las sociedades civiles, logré identificar
más a detalle cómo es que se diferencian de las sociedades mercantiles, ya que en mi caso hay muchas sociedades civiles en mi comunidad, ya que en este caso cuando se organiza un grupo de personas para poder tener un cierto fin en común, mantienen cierta sociedad, pero en este caso es de forma privada. Por ejemplo, en mi comunidad se forma una sociedad civil entre diferentes personas, pero en este caso cuando se trató de responsabilidades, todos responden de forma individual. Esto en cuanto a involucrarse con terceros. Algo también de forma especial que me llamó la atención precisamente en este tipo de sociedades fue que se mantienen en orden mediante un pacto que debidamente estará firmado por los partícipes de la sociedad, ya que al estar en conjunto acuerdo ya deberán de ser responsables y manifestarlo por escrito. Esto es muy común de ver, pues en casos más cotidianos es necesario que a la hora de que se celebre un pacto o algún tipo de contrato, se necesite de cierta forma la firma que determine la autorización con lo que se está abordando, ya que con ello se puede establecer más control y se dará un respectivo respaldo sobre lo que se llegue a suscitar. Algo también que puedo mencionar dentro de este tema es que lo pude ver en varios casos de empresas reconocidas, pues este tipo de sociedades pueden ser de carácter público como privado, esto independientemente de los partícipes, ¿no? Abordando más sobre los temas empleados en este preciso podcast, considero que el tema que puedo aplicar más a detalle en el futuro es el de sociedades en producción rural, ya que de cierta forma en mi comunidad se puede ver reflejado con más frecuencia este tipo de sociedades, debido a que cuando me encuentro ubicado, además de que lo aprendí con este tipo de sociedades, consiste en que tienen ciertos lineamientos o metas posibles en donde se desea planificar actividades de la misma empresa. Esto también con el fin de cubrir ciertos aspectos vulnerables de la sociedad. Menciono este tema precisamente porque este tipo de sociedades se caracteriza por ser ejidal y dentro de mi comunidad existe uno que se encarga más que nada en actividades que sean rurales. Las sociedades de producción rural de alguna manera se pueden ver reflejadas hoy en día en mi comunidad, ya que es muy común ver que mediante el ejidal se lleven a cabo celebraciones de este tipo de pactos o contratos para poder realizar diversas actividades de forma eficaz y siguiendo todo lo legal en donde la sociedad se sea involucrada. Hablando más acerca de los temas abordados en este podcast, me pareció interesante poder conocer todo lo relacionado con las sociedades que se pueden formar en nuestra actualidad, ya que de cierta forma nosotros podemos constituir una en algún futuro. Claro está que con ayuda de lo previamente investigado y mediante diversos elementos adicionales a esto, podremos tener una respectiva sociedad que esté bien elaborada y sea sobre todo responsable en cuanto a sus responsabilidades dentro del marco legal, como el del servicio al mercado consumidor. En caso de las pymes, me pareció que el tema es de suma importancia para su debido estudio, ya que en nuestras comunidades o localidades es muy común ver que esas empresas son muy reconocidas ubicadas por nosotros, ya que como se mencionó anteriormente, las pymes se caracterizan principalmente por estar integradas por pocas personas, puesto esto depende de su tamaño. Por ejemplo, no se puede comparar a una empresa dedicada a la producción textil, que normalmente se considera como grande debido a la cantidad de recurso humano con el que cuenta, con una empresa pequeña o mediana que de cierta forma mantiene cierto capital limitado. Esto se debe a que no cuenta con muchos socios o por ende no tiene el personal en cuanto a número que lo tiene la empresa grande. Por otra parte, algo que considero que se debe quedar debidamente claro es sobre las diferentes sociedades que pueden existir, ya que algo peculiar que me llamó la atención es que las sociedades civiles no se consideran necesariamente para dar su información a lo que forma el gobierno, ya que estos datos pueden ser de carácter privado, teniendo así una comunicación y organización más privada con los socios, pero con fines de lucro, que hacen que la empresa pueda tener ganancias con sus actividades. Sin embargo, las asociaciones civiles son aquellas que no tienen definida la parte de tener objetivo con lucro en cuanto a sus actividades, además de que al ser una persona moral mantiene como principal función servir al público para el bien común. Esto lo podemos ver claramente en las asociaciones que brindan o son para el pueblo, normalmente están dispuestas por el gobierno. Un ejemplo sería la Cruz Roja. Como ya hemos dicho en las citas anteriores, según autores manifiestan que este tipo de asociaciones civiles se enfocan más en sectores muy clave para la sociedad, como la salud, la política, en diferentes ámbitos más. Para poder finalizar, me gustaría mencionar cómo es que el tema en general que vimos me sirvió a identificar algunos aspectos de mi vida diaria, es decir,
Lo que se indagó y la información recabada me sirvió para poder identificar sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades en producción rural, incluso a aquellos comerciantes que son pequeños en cuanto a su tamaño y a sus diferentes obligaciones y derechos como parte de una sociedad. Bueno, y así es como llegamos al final de este podcast. Esperemos que les haya parecido interesante. Recuerden seguirnos en cuanto a la emisión de nuestros programas que se estarán subiendo en este canal de YouTube. También agradezco a mis compañeros el tiempo destinado para esto y a ustedes por seguirnos y acompañarnos hasta el final de este programa. Eso es todo por ahora. Izquierdo y Derecho, un podcast para ti.